Empató Boca, perdió River, la realidad es que no cambia demasiado el panorama, son dos clubes que arrancaron muy mal este segundo semestre, que hace años y años vienen gastando millones de dólares y siguen dando las mismas ventajas de siempre, porque ya ahora directamente no les alcanza ni para imponerse en el campeonato local. Como dije, empate de Boca en Rosario, 2-2 ante Newell's, y River volvió a perder en condición de local, esta vez contra Rosario Central, 0-1 en condición de local en el Monumental. Y lo cierto es que Boca perdió en la primera fecha contra Deportivo Riestra por goleada, empató con Newell's, no ha ganado en el torneo, y River tiene 3 derrotas de forma consecutiva. Si nos vamos a torneo Zafa, tenemos que encontrar a Belgrano, que le ganó la final, y después tenemos lo que fue ese partido por Copa Argentina contra el 2 más las 3 derrotas en el campeonato local, algo que no ocurría para River desde el año 1911, es decir, los dos clubes están sumergidos en mediocridades, en proyectos muy poco ambiciosos, gobernados creo principalmente por gente que no entiende nada del mundo fútbol y evidentemente repercute en lo futbolístico. Hoy Boca no jugó de local, pero las sensaciones son siempre las mismas, de un equipo que está mal armado, de un equipo que está muy mal gestionado, y por parte de River volvieron a cantar contra los jugadores, volvieron a cantar contra los dirigentes, pidiendo la cabeza del entrenador a pocos meses de que ha llegado Coudet. Es un descalabro el mundo over, así que vamos a hablar un poco de los dos partidos, cada uno respectivamente. Empezamos con Boca, el equipo del Vasco Arruabarrena que sumó su primer punto en el campeonato de 6 posibles, pero sigue sin dejar grandes sensaciones en el campeonato argentino. Por lo que mencionaba, por esa derrota contra Deportivo Riestra muy dura, por goleada, un Deportivo Riestra que después, por ejemplo, hoy en condición de local perdió contra Barraca Central, es decir, a esa clase de rivales. Te bajás drásticamente y hoy tuvo que visitar Rosario y lo cierto es que le vi dos caras a un equipo que mostró falencias en lo que es realmente muy malo y que le cuesta muchísimo, pero también mostró, no digo cosas buenas, pero lo positivo que tiene, que al final terminan siendo como siempre sus juveniles y no mucho más que eso, en un equipo que le falta muchísimo y que como siempre terminan siendo los chicos los que terminan un poco dando la cara por otra clase de futbolistas que deberían darlo, pero no lo dan porque simplemente no pueden. En un primer tiempo que creo que Boca tuvo un buen partido en líneas generales, porque si nos vamos a lo que es el análisis solamente de los primeros 45 minutos dominó a su rival. Montero fue un espectador de lujo a lo largo de los primeros 45 minutos, generaste situaciones, me gustó el partido en líneas generales de Gorosito por lateral derecho, me gustó el partido de Flores, me gustó más o menos, ¿no? Aranda tratando de incidir en el marcador, en el primer tiempo flotando con libertades, aunque yo creo que no es enganche, tiene que arrancar un poco más atrás desde la izquierda hacia la derecha y de ahí ir generando libertades para conectar, pero lo cierto es que el chico es una fuente de oportunidades tremenda, constantemente es el generador de oportunidades dentro de Boca y creo que Paredes, ciertamente, vi mucha gente criticándolo, yo creo que Paredes puede dar más, tiene que dar más, pero en el primer tiempo no estuvo tan mal. Ciertamente lo vi compensando bastante, robando bastantes pelotas, haciendo lo que le pedía a la jugada sencillamente. Creo que Paredes jugó un buen primer tiempo, después en el segundo sí que lo vi bastante peor. Pero con respecto al primer tiempo, Boca se podría haber ido tranquilamente ganando 3-0. El problema es un poco el de siempre, más allá de que no sufrió defensivamente, no mete la pelota dentro del arco. Tiene una falta de gol muy marcada, porque sinceramente se están confundiendo mucho los caminos. Flores estuvo súper incisivo, como dije, por ese costado derecho, todos los tiros, provocando a Russo al lateral izquierdo, que le hizo pasar una jornada terrible. Y cuando tiraban los centros, siempre dentro del área, te falta esa presencia goleadora, porque lo conocemos. Merentiel tiene gol, pero no es un 9 de referencia, es otra clase de delantero que necesita jugar acompañado. Y lo cierto es que Boca falla oportunidades, y cuando vos fallas oportunidades una tras otra, se te termina complicando ciertamente. Al final, los que terminan fallando dentro del equipo son un poco los mismos de siempre, los peores, sin ningún tipo de dudas, tanto Villa como Merentiel. Y eso que Villa fue el futbolista que asistió en el gol de Ascasíbar. Pero directamente lo del colombiano es anticompetitivo por momentos. Es un futbolista desesperante y que sigue haciendo lo mismo que hacía cuando se fue de Boca.
Y Merentiel es un poco más de lo mismo, un 9 que no es 9, que sabemos muy bien que no puede jugar como única referencia de ataque, pero Arruabarrena no tiene otro en su posición, entonces tiene que jugar el uruguayo de 9. ¿Por qué? Porque gestionaron mal el plantel. Lo mismo para Villa. Villa e Independiente Rivadavia no era un futbolista para jugar anclado en el costado izquierdo como extremo, porque ha perdido su velocidad, porque generalmente nunca fue un dotado desde la inteligencia para finalizar las jugadas, pero en Independiente Rivadavia había encontrado un ecosistema que lo apoyaba como segundo punta, como jugador que se movía por el frente de ataque, mucho más asistidor, y en Boca me parece que ficharon a un futbolista que no existe más, y ahí está un poco el problema. Cuando vos no sabés o no entendés la clase de futbolistas que tenés en el plantel, todo empieza a salir mal. No me gustó el partido en general de Villa, no me gustó el partido de Merentiel, los dos peores de la cancha con diferencia. Boca, vuelvo a repetir, creo que jugó un buen primer tiempo, pero se fue ganando solamente 1-0, no sufrió, pero sí empezó a sufrir muchísimo en el segundo tiempo. Un equipo que le cuesta un montón de cuestiones, porque hay algo muy importante en el fútbol para ser un equipo competitivo y es dominar las áreas. Cuando vos dominás las áreas me parece que tenés en gran parte una idea y una base de equipo competitivo que después, bueno, se tiene que ir aceitando, pero lo más importante ya lo tenés. Cuando Boca quiere hacer este tipo de cosas es como que se termina quedando un poco en tierra de nadie. ¿Y a qué me refiero con esto? En el primer tiempo lo vimos, un equipo que quiso imponer condiciones, que creo que lo consiguió, pero que simplemente no pudo estirar el marcador más allá de que las oportunidades le aparecieron, porque le falta jerarquía. Entonces en ataque no sos un equipo con mucho gol. Pero cuando tenés que sufrir y saber sufrir, que en el fútbol es muy importante, porque Newell's adelantó unos metros, empezó a agarrar la pelota y te llevó contra tu arco, tampoco te sabes defender muy bien. De hecho, en 15 minutos, 20, furiosos de la lepra, te lo terminan dando vuelta con una facilidad preocupante. El primer gol llega de un lateral y el segundo gol es una pared, nadie sigue la marca, termina llegando hacia el espacio, le cruzan la pelota y te ponen el 2-1 en una ráfaga de partido. Es esto. ¿Qué hace bien Boca? Bueno, si nos ponemos a pensar, no es un gran equipo goleador, porque si fuera un equipo goleador, por lo menos te podés sostener en una idea de defensivamente tener algunas flaquezas, porque sabes que 2-3 goles metes por partido, pero esto a Boca no le pasa porque erra muchísimo. Defensivamente es un equipo que tampoco te da ninguna garantía, entonces tampoco te puede sostener defensivamente. Con pelota no es un equipo que te vaya a dominar y no te deja agarrar la pelota y se defienda con la pelota a los pies, porque hoy tampoco lo hizo contra Newell's. No presiona alto, no presiona bien en bloque medio, porque eso es otro de los problemas, no gana duelos. Es como que se termina quedando un poco en medianías, y eso es lo peor que puede tener un equipo de fútbol en líneas generales cuando hablamos de un equipo que quiere ser competitivo dentro del fútbol argentino y que pretende no tener los estándares de un Boca campeón. Principalmente es eso. Yo creo que Newell's lo da vuelta, hace los merecimientos. Bueno, hablando un poco de, hay un penal ahí de Di Lolo que muchos remarcaban. Yo creo que lo podrían haber cobrado tranquilamente, porque si el penal de Rivero en la final del fútbol argentino contra Belgrano fue penal, esta mano es bastante similar. Creo que la podrían haber de mínimo revisado. Creo que Boca creció en intenciones, o por lo menos por empuje, simplemente de sus propios dos chicos, de Flores y de Aranda, que te terminan rescatando. Esa es la realidad, porque muchos otros argumentos para entender por qué Boca empata en Rosario no hay. Esa es la verdad de la situación. En una jugada donde Montero se aviva, saca rápido, lo tira a Flores en el 1 contra 1 ante Russo, sabiendo que le había ganado toda la tarde, lo encara, lo gambetea, centro atrás, y Aranda, en vez de hacer la jugada personal, sin control, sin nada, en un solo toque, lo perfila a Velasco. Un Velasco que ingresó bien, tengo que decirlo, y puso el 2-2 ante el equipo rosarino. No me dice nada este Boca de Arruabarrena, esa es la verdad de la situación. Es un equipo que no me gusta, no le encuentro la forma, no sé todavía en qué es bueno. El entrenador creo que está un poco casado con un modelo de querer y de poner a futbolistas donde no te van a rendir nunca. Y el mercado de pases ciertamente de Boca es lamentable, pero lamentable a otras maneras, como para que Paredes, Aranda, Flores te peguen el portazo y se vayan. Esa es la realidad. Vos no podés traer nunca 3 futbolistas con la cantidad de falencias que tiene este plantel. Montero, que creo que hay que seguir dándole tiempo, pero hasta ahora no ha brindado garantías. Lozano, que no deja de ser un lateral derecho que creo que mejora lo que había. Vamos a tomárselas como buenas a esta incorporación. Y después
la llegada de Sebastián Villa, que no tiene ningún tipo de sentido poner tanta cantidad de dinero por un futbolista que no mejoraba nada de lo que tenías, ni tampoco elevaba el techo de rendimiento del equipo. Iba en contra de las necesidades rotundas que tenía este plantel, que necesitaba otra clase de volante para acompañar a Paredes, que necesitaba otro perfil de futbolista, si se quiere un 8 por el costado derecho, dependiendo cómo quería jugar, que necesitaba incluso algún que otro extremo, pero te termina salvando la aparición de Flores, así que por ese lado me parece que también tuvieron suerte. Y un 9, evidentemente, sin ningún tipo de dudas, un 9 y un 2. Si vos no ibas a contar con Di Lolo, entonces necesitabas un 2, más allá de que tengas a Di Lolo, porque Figal no puede jugar en la primera división de Boca. Un 9 y un 2, no buscaron a nadie. Y lo que buscaron fue un extremo izquierdo que hace años no juega de extremo izquierdo. Es como te pones a pensar y es negligencia absoluta. Pero bueno, de una dirigencia que ha nivelado constantemente para abajo, creo que no se puede esperar demasiado. Esa es la realidad de la situación. Boca será un poco esto. Quizás saque adelante un partido en condición de local, sufriendo muchísimo, y en condición de visitante va a ganar si tiene que ganar algún partidito, pero no le va a sobrar nada. No es un equipo con madera de campeón, es un equipo que dependerá exclusivamente del nivel de Paredes y de los chicos, que otra vez los chicos como salvavidas, cuando las cosas se van prendiendo fuego, aparecen para rescatarte, porque Riquelme nunca durante su gestión los utilizó como parte de un proceso, sino que fueron apareciendo para ir tapando agujeros. Y como son buenos, se terminan imponiendo. Caso Aranda, y bueno, y ahora el caso Flores, que vuelvo a repetir, Boca no tenía nadie que se sienta cómodo por derecha, y subieron a este chico, a Flores, que la verdad es que es muy interesante, para tapar los huecos que había a falta de extremo derecho, porque no ficharon a nadie. Quisieron fichar a C3, quisieron fichar a Serna del Fluminense, no terminaron trayendo a nadie porque la incapacidad propia lo llevó a eso, y volvieron a traer a Villa para reemplazar al Villa de 2023 que se había ido. Es decir, nada, una vergüenza. El mercado de pases de Boca es penoso, una cosa muy lamentable, y veremos, es a lo que han reducido al Ceneice, que empató de casualidad en Rosario y que tampoco le veo mucho futuro al equipo de Arrobarrena, que mucho va a tener que mejorar. Por el lado de River, en condición de local, volvió a perder, esta vez contra Rosario Central, un Rosario Central que termina anotando un gol por ese tanto en contra de Otamendi, pero es otro partido más donde River no vuelve a mostrar nada, y creo que se están demorando demasiado en una decisión que es bastante cantada, la de despedir al Chacho Coudet, un entrenador que es cierto que llegó hace un par de meses, pero que ya mostró que es un ciclo recontra cumplido, que esto no lo da vueltas pero bajo ningún punto de vista, que el hecho de que en un puñado de partidos ya empieza a tirar los manotazos ahogados de un entrenador que está perdido, como por ejemplo meter 4 delanteros, vaciar la mitad de la cancha y tratar de tirar centros a mansalva y a diestra y siniestra para empatar un partido, dice bastante, ¿no?, de la situación de River. Un River que no había empezado tan mal, que creo que había empezado teniendo situaciones, pero que es de muy mandíbula frágil, al igual que Boca, y que no muestra capacidad de revertir estas situaciones. El entrenador no ayuda y hay un montón de niveles muy muy bajos. Si me tengo que poner a examinar uno por uno, lo cierto es que tendría que desaprobar a todos los futbolistas y me quedaría con el nivel de Joaquín Freitas por el costado derecho, en un contexto adverso, vuelvo a repetir, porque para todos los futbolistas es un contexto muy adverso, pero Freitas no es un extremo derecho. Y bueno, Coudet pregona que él sea extremo derecho porque a Coudet le gusta jugar con extremos, pero River no tiene extremos, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Que al igual que Boca, dos planteles que se han gastado fortunas y están llenos de huecos por todos lados. Freitas, un poco en contextos tremendamente adversos, que te sigue dando cosas. No entiendo la contratación de Borré, sinceramente, mal traído. Un futbolista que tapa jugadores que me parece podrían mejor rendir en su posición que el futbolista colombiano, y que a su vez tenés una sobrepoblación, porque en el puesto de Borré podría jugar tranquilamente Freitas, y para que juegue Borré tenés que tirar a Freitas a la derecha, entonces ya despotenciás al chico que te da un techo de rendimiento más alto. A su vez Coudet lo deja a Lucas Beltrán en el banco de suplentes. Es como todo muy raro lo que gestiona el entrenador, que no le termino de sacar la ficha. Como dije, River puede sumar defensores centrales y campeones del mundo y jerarquía y Otamendis y lo que sea. Va a seguir defendiendo mal porque esto es una estructura que está mal en sí.
La mitad de la cancha es un problema inmenso. Veremos si terminan contratando a Almada o no. Pero River gasta millones y millones y millones de dólares, al igual que Boca. Y como mencionaba antes, tiene huecos por todos lados en el plantel. Huecos en la mitad de la cancha. No tiene una gran mitad de cancha y es lo más preocupante de todo, que todavía no encuentre volantes que estén a la altura de la camiseta. Porque a mí, la verdad es que Aníbal Moreno creo que en un equipo que ande bien podría funcionar, pero si el equipo no anda bien, él tampoco se va a imponer y Vera se está quedando cortísimo para portar la camiseta de River. Esa es un poco la realidad de la situación. Se ha quedado muy corto y tiene mucha lógica que haya ido rebotando por todos los clubes que ha ido pasando ciertamente. Después es un poco la situación de que Coudet es un entrenador con muchos temores y que no me lo esperaba verlo de esta manera, sinceramente. Un entrenador súper rígido, súper posicional, atado a una idea donde los futbolistas cumplen roles específicos, pero que nunca se adapta a las cualidades de los futbolistas. Y al final creo que cada uno puede llegar con su librito. Coudet llegó con uno muy marcado desde la intensidad, desde la presión alta, desde asfixiar al rival. Quería jugadores que sean intensos durante los 90 minutos. Por eso también una de las medidas fue limpiar a Juanfer Quintero, un error absoluto. Porque quería esa clase de perfiles de futbolistas intensos, corredores, que asfixien al rival, que recuperen alto, que sean contundentes, de poca elaboración en la mitad de la cancha. Y creo que va en contra un poco de la identidad de River, ¿no? Esto de me interesa poco el juego, me interesa mucho la intensidad, la presión, los ritmos altos. Creo que está muy bien, pero tiene que acompañarse de un argumento futbolístico. Y cuando esto no te sale, ¿qué otra opción tenés? Porque si te morís con la tuya, entonces vas a durar muy poco en el cargo. Bueno, es un poco lo que apostó el Chacho Coudet. Y lo cierto es que no estamos viendo nada. No estamos viendo nada porque la presión ciertamente es fácil de romper, porque los equipos ya te tomaron el pulso, porque cuando vas perdiendo y el contexto se te pone adverso, lo cierto es que no tenés ningún tipo de capacidad creativa, no tenés ningún jugador con las características creativas como para romper bloques bajos. Lo vimos contra Aldo Civi, lo vimos contra Barracas, lo vimos incluso en este partido con Rosario Central, lo vimos después contra Gimnasia de La Plata. En el semestre pasado, si no era por Quintero, River bajo ningún punto de vista llegaba a la final. Entonces, compra un poco con el discurso de que le acomodó un poco los líos que tenía con Marcelo Gallardo, pero cuando el equipo le pidió dar un paso al frente a Coudet en su idea y tratar de evolucionar, destruyó todo. Y creo que lo vimos, ¿no? Esas compras rarísimas de Arambarri, esas compras rarísimas de Giovanni González, superpoblar toda la delantera con jugadores de perfiles muy similares, porque creo que Correa, si tenés la oportunidad de traerlo, está bien, es un jugador que va a marcar la diferencia. Beltrán un poco más de lo mismo, Almada ahora sí termina viniendo, es decir, juntás mucha jerarquía arriba, más los chicos, pero el resto, Otamendi, ¿qué tanto te puede dar Otamendi? Creo que es un gran central Otamendi, pero ¿te va a solucionar los problemas? La mitad de la cancha tiene un montón de agujeros. ¿Qué vas a hacer con eso? No trajiste a nadie. Te gastaste, ¿cuánto? 6, 7, 8 millones de dólares en Arambarri, un perfil de jugador más llegador, que con la pelota es muy arisco, muy reacio, que no tiene gran trato de balón. Es como muy rara las gestiones de River. Y después, bueno, un poco esto de los apartados. Ningún tipo de sentido. Algo que se tiene que hacer puertas adentro, mostrarlo y dar la cara de los 15 futbolistas que están apartados es un poco para en redes sociales que la gente festeje y demás, porque en nombres creo que están bien apartados los futbolistas, más allá de los juveniles, que creo que se los podía tratar de otra manera, se los podía mandar a préstamos sin necesidad de limpiarlos así porque sí, pero el resto creo que eran nombres coherentes, porque no habían estado a la altura de River. Ahora, ¿qué imagen vos das como institución cuando vos quieras vender a esos jugadores? Bueno, es un poco un montón de ruido lo que me hace todo esto. De hecho, River no se ha podido sacar a esos futbolistas a ninguno de encima en cuanto a ventas, porque sí, Salas se fue cedido, pero no hay ventas, no vas a recuperar la inversión y es mucha plata la que pierde el club. En cuanto a lo futbolístico, es un poco lo que vengo mencionando. Creo que podés apostar a una idea de rigidez y demás, pero cuando no te sale y no tenés la flexibilidad para cambiar, te terminás ahogando en tus propias narrativas. Y eso es un poco lo que le está pasando a Coudet, quedando muy esclavo de ese posicionalismo berreta, si se quiere decir, que se pregona mucho en Europa, de haber optado por limpiar a Juanfer Quintero,
el cual no tiene ningún tipo de explicación de por qué lo hiciste, cuando era tu principal arma creativa en un plantel carente de creatividad. Porque si vos decís, bueno, River era un equipazo con un montón de perfiles creativos y podías optar por desprenderte de Juanfer Quintero, vaya y pase, que para mí es un error de todas maneras, pero vaya y pase. Pero en esta River que es una lágrima, no sé. Creo que fue un error muy grosero, realmente muy muy grosero, que Juanfer ciertamente por su creatividad, por su capacidad de inventar cosas cuando aún el contexto era muy pesado, te salvaba, y lo vimos en el torneo anterior cuando te quedabas afuera con San Lorenzo, que te rescató. Pero este River no transmite nada, esa es la realidad, es un equipo que naufragia en la mediocridad, en las poquitas ideas que tiene el equipo, que por momentos se vuelve de un posicionalismo insoportable y su única manera de cargar el área es construir, elaborar un poco, no tiene juego interno, trata de cargar las bandas y tirar algún centro y que sea lo que Dios quiera. Entonces es un plan muy muy ordinario para un equipo como River, que gasta millones y millones de dólares y no saca diferencias. Esa es la realidad, pierde contra cualquiera, lo estamos viendo constantemente. Entonces me parece que tiene que haber una reestructuración y una mirada a puertas adentro de sinceridad absoluta de qué estamos haciendo. Está bien, no querés dar la imagen de cambiar los entrenadores cada 5 meses. Creo que con Coudet lo tenés que hacer, porque ¿qué va a pasar? Va a perder el partido que sigue, va a perder el partido que sigue, porque esto ya no lo levanta más, es así. Y veremos, es un entrenador que nunca convenció con el juego, salvo algún partido en particular, por ejemplo Belgrano el semestre pasado en el Monumental, pero el resto, muchos ganándolo de casualidad, muchos ganándolo gracias a un excelentísimo nivel de Beltrán en el arco, pero muchos partidos donde la sensación era River los está ganando porque tiene suerte, y la suerte en algún momento se te corta. Le pasó a Boca y lo estamos viendo, y ahora le está pasando a River. En ese sentido, techo muy bajo de rendimiento, y esto es una cuestión de que se vienen tomando decisiones muy flojas desde las directivas, tanto de Boca como de River. Pero lo de River preocupa ciertamente porque llevan muy poco en el cargo y ya los puteó toda la cancha directamente, y no hay sensación de que ni Coudet va a renunciar, ni de que además los dirigentes van a tomar cartas en el asunto, por esta sensación de querer dar como la sensación o la falsa ilusión de que hay un proyecto detrás de Coudet sostenido que en algún momento la va a revertir. No sé, no funciona de esa manera. Siento que Coudet es un ciclo tremendamente terminado, que lo único que va a hacer es incrementar su caída, y que River, en 3 fechas, con el plantel que tiene, porque este es otro punto, es cierto, es un plantel lleno de huecos, mal armado, mal gestionado, con falta de creatividad, con falta de talento en algunos puestos. Sigue teniendo mucho más plantel que Aldo Civi, sigue teniendo mucho más plantel que Barracas, que Gimnasia, que el propio Rosario Central. Esto es así. Igual que Boca, es así. Tienen mejores planteles, tienen material para jugar mejor. Después, bueno, que el plantel tiene carencias en puestos puntuales, eso es evidente, pero tienen calidad para jugar mejor. Creo que los dos sinceramente están en un momento de bajeza absoluta, donde las principales alegrías, y esto habla de la mediocridad de ambos clubes, se la dan sus acérrimos rivales. Es decir, las alegrías más grandes de Boca vienen de la mano de fracasos de River, y las alegrías más grandes de los hinchas de River vienen ligadas a fracasos constantes de Boca, que los tienen cada 2 meses, literalmente. Entonces no se puede vivir así. Entiendo el folclore del fútbol, pero en algún momento vos te tenés que alegrar y tenés que empezar a ganar vos para generarle alegría a tus hinchas. Dos clubes que me parece que en cuanto a síntomas son bastante parecidos, porque los dos clubes tienen dirigencias, como dije al principio del video, que no dan la sensación de entender muy poco de fútbol, que les da un poco igual lo que opinan los hinchas de ellos, no escuchan nunca a la gente y como que les importa muy poco, sinceramente. Y es triste el manejo que están teniendo ambos equipos. Gente que los comanda, que en un momento se podía pensar que sí, pero evidentemente ven muy mal un deporte y ni siquiera detectan las falencias que tienen en sus propios planteles. No creo que esto sea tan fácil de dar vuelta a la situación. Realmente no creo, y es lo más preocupante de todo, que esto se solucione con cambios de entrenadores y demás. Se necesita una reestructuración bastante profunda de ambos equipos en cuanto a miradas deportivas,
en cuanto a reestructuraciones profundas a la hora de planificar temporadas, a la hora de fichar, a la hora de tener prioridades serias, es algo preocupante. No creo que se solucione de la noche a la mañana, que Coudet salga y esto cambie en cuanto a lo deportivo. Ni tampoco creo que la solución de Boca sea volver a cambiar un entrenador ni nada, más allá de que no me termine de gustar Arrobarrena. Es una mirada bastante más profunda la que hay que hacer. Por eso, Boca y River son dos clubes que hace años que han dejado de imponer en el continente. Esa es la realidad. Y ya directamente no les alcanza ni para el fútbol argentino. Por eso, un momento terrible de ambas instituciones, que invita a reflexionar, que invita a pensar, pero que tienen que mirar puertas para adentro porque están haciendo un montón de cosas muy mal. Y en el medio, como siempre, los perjudicados son los clubes que van quedando y como siempre los hinchas.